Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Desde el versículo 12 doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Ella es fiel, ella es verdadera. Queremos, oh Dios, que tú nos permitas adorarte escuchándola. Trae, Señor, a novedad de vida a aquellos que pudieran estar perdidos en este lugar. Ayúdanos, oh Señor, a levantar la mirada y enfocarnos en la seriedad del llamado que tú nos haces, sabiendo que estamos peleando una batalla, la buena batalla. Líbranos, oh Señor, de claudicar. Asístenos en cada momento. Te damos gracias por estos hermanos que han de bautizarse. Sígueles sosteniendo, Señor, en su caminar contigo. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos cuando escuchamos los himnos nacionales de los diferentes países latinoamericanos es que empiezan con palabras como al combate, preparados para la batalla, la patria te espera orgullosa. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. No temáis una muerte gloriosa. Morir por la patria es vivir. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. A las armas valiente corred. Son frases que declaran el inicio de estos signos. ¿Cuál es la razón? Muchos de los países latinoamericanos estuvieron oprimidos y fue mediante las guerras y luchas internas que se logró la independencia. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y el llamado que Jesús nos hace, es un llamado a vivir una vida de gozo, una vida de paz y en comunión con Él. Pero al mismo tiempo no podemos pasar por alto que la vida del cristiano es una batalla, es una guerra. Y esto, hermanos, a la luz de la actualidad contemporánea, muchas veces es olvidado. Muchos púlpitos están llenos de psicología barata, técnicas de superación personal, coaching bíblico, 7 pasos para una crianza exitosa, 7 pasos para mejorar tu vida aquí y ahora, emprendurismo bíblico, sanidad interior,
muchísimas cosas que muchas veces tienden a alejarnos de la verdad bíblica. En muchos contextos se vende un Jesús tipo Papá Noel, que está más interesado en cumplir todos nuestros deseos que en hacernos semejantes a Él. Pablo, en el texto que nosotros acabamos de leer, le dice a su hijo en la fe la realidad que él está viviendo. El Evangelio es la buena noticia que nos salva a través de la obra de Cristo. Pero al mismo tiempo es un llamado a identificarnos con Cristo en sus padecimientos. Pablo le dice a su hijo en la fe: pelea esa buena batalla. Ahora, hermanos, ¿cuál es esa buena batalla? ¿Qué debía entender Timoteo con este mandato? ¿Cuál sería la táctica que él utilizaría para salir exitoso en este peregrinar, en esta batalla? A la luz de esta palabra, ¿cuáles implicaciones tiene eso para nosotros en el día de hoy? ¿Cómo nosotros podemos luchar de manera legítima? ¿Cómo sabes tú si estás ganando o perdiendo esta batalla? Bueno, este pasaje tiene implicaciones para nosotros, porque como hemos visto, Dios nos ha salvado, y confiando en la obra de Cristo que nos ha salvado, que nos fortalece, tú y yo debemos pelear esa buena batalla. ¿De qué nos habla este pasaje? Al igual que Timoteo, tú y yo debemos confiar en la obra de Cristo que nos ha salvado, que nos está santificando, que nos capacita para pelear esta buena batalla. ¿Cómo debemos hacerlo? Lo primero, pelea la buena batalla entendiendo el llamado que Dios te hace. Mira cómo dice el versículo 18. Este mandato, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Timoteo debe ser consciente de ese llamado. Dios te ha salvado, Dios te ha llamado, pero al mismo tiempo tú eras parte de una iglesia local que también vio esos dones y te comisionó. Y si se quiere, Pablo también te ha comisionado. De hecho, pudiéramos ir más lejos. Tu abuela y tu madre, Loida y Eunice, invirtieron parte de su vida en instruirte para que tú puedas caminar en ese camino. ¿Cuál era el contexto? Pablo había fundado esta iglesia y junto con Timoteo él había pasado la iglesia de Éfeso, y falsos maestros se habían levantado y estaban minando la verdadera fe. Ahora Pablo le dice a Timoteo: yo te dejé ahí y desde Macedonia escribe esta carta. Timoteo, tú debes persistir consciente de que tú has sido llamado. Hermano, esto no es un caminar en las nubes. Esto no es un paseo en Alicia en el País de las Maravillas. Nosotros debemos entender que hemos sido llamados para enfrentar, para pelear esa buena batalla. En la segunda carta de Timoteo, a Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, Pablo vuelve y le dice: recuerda, Timoteo, que tú estarás delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con la verdad de la doctrina. Es una batalla, hermanos. Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. Nos habla de que somos llamados como siervos de Dios a pelear esta batalla. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo le dice: siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: sírveme la cena, cíñete hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Ustedes son llamados como siervos. Ahora, hermanos, este no es el caso exclusivo de Timoteo ni de Pablo. Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás fueron llamados como siervos de Dios, encomendados con una misión, y ellos debían responder.
predica a tiempo y fuera de tiempo. Esto tiene repercusiones para nosotros en el día de hoy, porque estamos en una sociedad que enfatiza el entretenimiento, que rechaza la autoridad, que ve la iglesia como un aspecto de simplemente ser espectadores y al final puede dar una puntuación. ¿Cómo estuvo la adoración? Un 5 de 10. Y el sermón, bueno, el pastor parece que se exprimió un limón y estaba hoy como que estaba bravo. No me gustó mucho. Hermanos, no es un llamado a ser espectadores de una obra de teatro. Estamos llamados a ser fieles peleando esta buena batalla. Yo te encomiendo, Timoteo, yo te encargo, es una orden. Este mandato, Timoteo, no es opcional. Yo te encargo que puedas resistir. La palabra nos dice que la iglesia, dice el apóstol Pedro, es columna y es estandarte de la verdad. Se nos ha sido dado el mensaje de la reconciliación, la proclamación del evangelio con lo que esto trae. Cada vez que el evangelio es proclamado, produce dos cosas: rechazo, que te quieran matar o apedrearte o rechazarte, burlarse de ti, pero también el evangelio produce salvación. Timoteo, yo te mando, resiste. Es una orden militar, es que puedas cumplir con el mandato, con lo que se te ha dado. Pero al mismo tiempo, Timoteo, tú debes de pelear consciente de que tienes un adversario. Hermano, nosotros tenemos un adversario. Satanás, el diablo, el acusador, Lucifer, la serpiente antigua que minó la verdad de Dios en Edén, sigue actuando en medio de la sociedad. El mundo está influenciado por esas tinieblas. Él es el príncipe de la potestad de los aires. Satanás ataca. ¿Cómo lo hace? Cegando la mente del incrédulo. Segunda a los Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo. ¿Qué hace Satanás? Él trata de distorsionar la verdad, de engañar al pecador. ¿Para qué? Para que no pueda venir en fe y arrepentimiento delante de Dios. Por eso debemos orar que el evangelio derribe la resistencia, derribe cualquier oposición que el enemigo de nuestras almas pueda poner. Usted recuerda la parábola del sembrador, esa semilla que cae en la calle, que cae en el camino. Hay un cuervo en esta metáfora que Jesús dice que es el diablo. ¿Qué está haciendo él? Vigilando la palabra. ¿Para qué? Arrebatarla. Que cuando tú salgas de este lugar, o quizás tú estás sentado ahí y te está trayendo en tu mente pensamientos para distraerte, que se meta un WhatsApp, una notificación, para que no prestes atención al mensaje que puede cambiar tu destino eterno. Quizás pensando, ¿habré apagado la estufa? ¿Se habrá quedado la puerta de la marquesina abierta? ¿Dónde andará el perro? ¿Estará encima de los cojines? Dardos que puedan distraer, llevar tu mente a tu casa, a cerrar la puerta, a pensar en los cojines, para que cuando vuelvas ya se fue. El enemigo de nuestras almas. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Él ataca la verdad. Él ataca a aquellos que han confiado, pero al mismo tiempo ataca el plan de Dios, la iglesia, ataca los matrimonios, ataca la familia. La familia está bajo ataque. ¿Para qué? Para destruir el plan de Dios, destruir la familia, que vengan los divorcios, los hijos sean destruidos. Pero al mismo tiempo también ataca a los líderes. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 7, ¿para qué? Para que puedan caer en descrédito y lazo del diablo, buscando destruir los líderes de la iglesia.
Pero al mismo tiempo Satanás ataca a la iglesia a través de falsos sistemas religiosos. Se nos dice en 2 Corintios 11, 14 al 15, que él se disfraza como un ángel de luz. De hecho, hace varios días vi una noticia que salió prácticamente en primera plana en los principales periódicos del país. Algunos de los líderes evangélicos del CODUE salieron en primera plana retratados celebrando una campaña que está promoviendo la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. Y ahí estaban estos líderes cristianos, olvidando que los mormones no son hermanos, son emisarios de Satanás para traer confusión, para engañar. Pero quizás pensando en que se iba a hablar de Jesús, salen en este tipo de publicidad. Pero el Jesús de José Smith no es el Jesús verdadero. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás tú peleando esa buena batalla? ¿Estás tú resistiendo los embates del pecado en tu vida? ¿Eres consciente de las tentaciones de Satanás a tu vida? ¿Cómo has visto el pecado retroceder en tu vida? Pelea la buena batalla. Ahora, ¿qué implica esto, hermano? A veces pudiéramos nosotros escuchar la batalla y alguien pensar, sí, yo estoy peleando la batalla, ese marido mío o esa esposa mía. ¿Qué no significa la buena batalla? No significa una enfermedad, no significa hipertensión o diabetes, no significa algún tipo de jefe difícil, una relación familiar difícil, una soltería prolongada, una soledad forzada. No es eso lo que la Biblia habla de buena batalla. ¿Sabes lo que significa? Es nosotros sometidos a la palabra de Dios, sometidos al llamado de Dios, cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado. Ahora, si tú estás en este lugar y no eres creyente y no has entregado tu vida al Señor, lo primero que tú tienes que hacer es rendirte al señorío de Jesús. La buena batalla implica mantenerse en el camino correcto, con la doctrina correcta, guiados por la verdad de Dios, perseverando en los caminos del Señor, confiando en esa gracia verdadera. Uno de los hermanos decía eso, que el enemigo viene y siembra duda, pero nosotros entonces debemos perseverar. No ser imitadores de Eva cuando estaba dialogando con Satanás e inmediatamente comenzó a ver que lo que la serpiente le decía parecía que era cierto. Dios es un Dios que nos sostiene en medio de la batalla. Por eso tú y yo debemos pelear la buena batalla, que es aquella que viene como resultado de nosotros creer en Jesucristo. Quizás implique el abandono de tu familia. Servir a Jesús lo vale. Quizás implique la burla en tu colegio. Servir a Jesús lo vale. Quizás implique que tu familia que antes te abrazaba y compartía contigo te rechace. ¿Sabes qué? Jesús lo vale. Timoteo debía perseverar en esta iglesia, resistiendo los embates de los falsos maestros, resistiendo los embates del engaño y proclamando la verdad del evangelio, que es el único mensaje llamado poder de Dios para transformar la vida de los pecadores. Pero al mismo tiempo, él debía pelear la batalla con integridad. Este mandato te hago conforme a lo que se profetizó. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragando a la fe alguno. ¿Cómo debía él hacerlo? Un compromiso interno y al mismo tiempo un compromiso externo. Timoteo, tú eres un creyente. Timoteo, tú tienes la conciencia de que Cristo te ha salvado.
Timoteo, tú debes perseverar en la sana doctrina. Conforme al mandato de Dios, predica la sana doctrina. No prestes oído a la falsa enseñanza. Manda a callar a la falsedad. Tú eres un verdadero hijo en la fe. Ahora, ¿qué había visto Pablo en la vida de Timoteo? Él había visto frutos de arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿hay fruto de arrepentimiento en tu vida? ¿Hay un antes y un después de Cristo? Mira cómo él puede decir que, a diferencia de Timoteo, los falsos maestros abandonaron la fe y abandonaron una limpia conciencia. Ellos tenían apariencia de piedad, parecían que eran verdaderos, promovían de los labios hacia afuera esa piedad, pero no eran verdaderos. Timoteo, conforme al llamado de Dios, hazlo con una limpia conciencia. Hazlo con integridad. Hermanos o amigos, ¿de qué sirve fingir una fe? ¿Para qué sirve una fe que no salva? Ustedes han visto ahora con los casos judicializados que van a los medios de comunicación y se hacen ver como inocentes, y luego, ¿de qué sirve eso si no es el periodista que lo va a juzgar? Es un juez. Realmente ellos deberían ser declarados inocentes en el tribunal, no en un canal de televisión. Hay un llamado, milita conforme a ese llamado. Guarda lo que se te ha encomendado. Le dice en el capítulo 6, versículo 20. Milita esa buena milicia. Hechos capítulo 13 nos narra que Timoteo fue llamado. Pablo y Bernabé, escogido proféticamente, pero al mismo tiempo él escuchó de este joven llamado Timoteo. Ese compromiso él debía llevarlo a cabo. Pero él tenía esa responsabilidad interna. Mantén la fe. Retén ese conocimiento, esa creencia que se te ha dado, ese mensaje, y hazlo con limpia conciencia. ¿Cuál es la razón? Porque hay peligro de apartarse. Mira cómo dice la parte B del versículo 19. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos se apartaron de esa fe. Perdieron la limpia conciencia. Rechazaron la verdad. Su fe entonces naufragó. No solamente era un error doctrinal, eran aspectos morales que estos falsos maestros se habían apartado. No estaban viviendo conforme a la verdad que promueve el cristianismo. Desecharon la verdad, desecharon la limpia conciencia. Hermanos, ¿para qué sirve un barco que está pichado en el mar? ¿Para qué sirve un barco que tiene un agujero y está navegando en el mar? ¿Sabes para qué? Una sola cosa: para hundirse. ¿Para qué sirvió el Titanic cuando fue perforado su casco? Se hundió. Pablo dice: Timoteo, esos falsos maestros se hundieron. Quizás empezaron caminando bien, quizás empezaron promoviendo el evangelio, pero en algún momento se apartaron de esa verdad. Fue como un caso de un grupo de policías en la ciudad de Nueva York que cayeron en la corrupción de la mafia. ¿Cómo empezó el asunto? Ellos comenzaron a recibir las cajas de dona de aquellos mafiosos. Y luego la caja de dona tenían $1,000. Y luego fue subiendo el monto. ¿Y qué tuvieron ellos que hacer? Eventualmente, mirar para otro lado cuando el delito era cometido. Poco a poco se fueron apartando hasta que eventualmente cayeron y eran cómplices de aquellos delitos.
Este no es el caso de Timoteo. Pablo le insta: mantente firme en la verdad del evangelio y hazlo con una limpia conciencia. No te mientas a ti mismo. Es el mismo Pablo que dice: a la verdad yo no me juzgo, no porque tenga nada de qué acusarme. Mi conciencia no me está acusando, pero hay algo que yo quiero: ser hallado fiel delante de Jesús, delante del tribunal de Cristo. Por eso yo te ruego a que puedas examinar tu conciencia en esta mañana. Porque sabes que ese no es solamente el llamado a los líderes, no es solamente el llamado a los pastores. Es el llamado a cada creyente a vivir conforme una limpia conciencia, el llamado que Dios nos ha hecho. Examinarnos unos a otros si estamos andando conforme a la verdad del evangelio. Reténlo hasta el final, Timoteo. ¿Sabes qué? Timoteo lo logró. Él perseveró hasta el final. De hecho, se dice, según la traducción, que Timoteo sufrió el martirio en Éfeso unos 30 años después de oponerse a la diosa Diana. Él fue uno que perseveró hasta el final. Pero vemos un tercer elemento en el pasaje. No solamente debemos pelear la buena batalla entendiendo el llamado que Dios nos hace. Debemos pelear la batalla con una limpia conciencia, de manera integral. Pero vemos que debemos hacerlo en el contexto de una iglesia local, en medio de un mundo hostil que ama la mentira y rechaza a Dios. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que tú y yo debemos pelear la buena batalla en el contexto de una iglesia local, en el contexto de un mundo que ama la mentira y que es hostil a todo lo que dice Dios. Mira cómo dice: de los cuales aquellos que se apartaron de la fe y de la limpia conciencia y rechazaron la sana doctrina. Vemos a dos individuos, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe, pero al mismo tiempo había dentro de la iglesia de Éfeso dos personas, probablemente líderes. Uno se llamaba Himeneo y otro se llamaba Alejandro. ¿Qué se nos dice de ellos? Que desecharon la buena conciencia y la fe. ¿Cuál fue el resultado? Se hundieron, naufragaron. Y es aquí entonces donde nosotros podemos ver que estos falsos maestros, Himeneo, es común, no era tan común este nombre Himeneo. Pudiéramos decir que era como Serapio. ¿Hay algún Serapio aquí? Así de común era el nombre Himeneo. Por eso se nos vuelve a mencionar en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 17. ¿Y sabes qué está haciendo Himeneo? Lo mismo que él sabía hacer: ser un falso maestro, ser un falso creyente, junto a otro falso creyente llamado Fileto. Se menciona oponiéndose a la fe de Cristo. Pero al mismo tiempo vemos a Alejandro. Este hombre no es muy común. Hay un carderero, pero quizás no sea el mismo. Ahora, hermanos, ¿sabes qué? Ellos se oponían a la verdad que Timoteo proclamaba, a la proclamación del mensaje. ¿Sabes qué? Al igual que Timoteo, cuando tú y yo proclamamos la verdad del evangelio, vamos a recibir afrenta, rechazo. Yo recuerdo estando en el bachillerato, compartiendo el evangelio con un grupo de estudiantes. Una de mis compañeras de curso estaba como que el rostro le cambió y se enojó. No fue un rostro de arrepentimiento, y me reclamó: ¿por qué lo hiciste? Y yo me quedé sorprendido. ¿Qué hice qué? ¿Por qué me hablaste de Jesús? ¿Cómo así? Ahora cuando yo esté en la discoteca, cuando yo esté haciendo algo, me estaré acordando de lo que tú me acabas de decir
y no tendré tranquilidad. No debiste hacerlo. Yo no sabía qué decir en ese momento, porque era la primera vez que alguien estaba enojado de esa manera, o por lo menos lo expresaba. Porque hay personas que dicen gracias otro día y se van. Pero esa compañera de curso estaba enojada. ¿Por qué? Porque no quería someterse a la autoridad de Cristo. No quería apartarse del pecado. Este es el caso de estos dos falsos maestros. Blasfemaban, decían que ya la venida de Cristo había llegado, que ya no era necesario proclamar la verdad del Evangelio. No había arrepentimiento en ellos. Y el apóstol Pablo se ve en la necesidad de manera pública de mencionarlos. Son falsos maestros, no les escuchen, apártense de ellos. Y se ve en la necesidad de sacarlos, de expulsarlos de la comunión de la iglesia, para que no sean de piedra de tropiezo a otros creyentes. ¿Qué implica entregarlo? Quitarles de la comunión, advertir a la congregación. ¿Por qué? Porque podían destruir a otros nuevos creyentes. Quítenlo de ahí. Que no tengan comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Satanás con la iglesia? Vea si es peligroso perder la limpia conciencia. Vea si son peligrosas las falsas enseñanzas. Dice que ellos profesaban ser sabios, pero eran necios que no entendían ni lo que hablaban ni lo que decían. Segunda Timoteo 2:18, trastornan la fe. Hermanos, esto no es un juego de un carrusel, es serio. Estamos hablando de la eternidad. Hay consecuencias de ese engaño. Hay consecuencias de ese error que ellos estaban promoviendo. No es un hermano que está luchando con un pecado. No es un hermano que necesita ser rescatado. No es un hermano que necesita ser llamado al arrepentimiento. Son falsos maestros que intencionalmente están promoviendo el error que lleva a la confusión. Ya no tienen una limpia conciencia. Hermanos, ¿sabes qué? Eso tiene repercusión para nosotros. Porque al igual que Timoteo, nosotros vivimos en un mundo donde hay falsos maestros. Promueven la mentira, promueven el error. Muchas veces vienen con una Biblia, pero no aman a aquel que inspiró la Biblia. Tienen apariencia de piedad, pero no viven conforme a lo que ellos proclaman. Promueven con partes de versículos de las Escrituras una vida que es conforme a sus apetencias sexuales, económicas y demás. No buscan en lo privado la piedad. Que nos muestra, como vamos a seguir viendo el domingo próximo, que ellos andan conforme al propósito del príncipe de las tinieblas. No quieren el bienestar, no quieren el arrepentimiento, no buscan la verdad. Que muestra el apóstol Pablo que él los ha entregado a Satanás. Los ha quitado de la membresía de la congregación, los ha apartado para el propósito de que sean destruidos. Quizás de manera, algunos pudieran en algún momento reflexionar, pero Él los identifica para que no sigan dañando en medio de la congregación. Hermanos, ¿qué vemos nosotros en este pasaje? Este pasaje nos reta. Porque muchas veces vivimos de manera distraída en un mundo hostil. Satanás no está jugando a ser Satanás. Él sigue haciendo bien su papel. El engañador, el seductor. Él tuvo la osadía de tentar a Jesús, al creador de todo cuanto existe. No se detuvo de tentarle. Él es descrito como un lobo, como un engañador, como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Tú y yo debemos prestar atención a las Escrituras y pelear la buena batalla, guardar la fe, pero debemos hacerlo con una limpia conciencia.
Quiera Dios en esta mañana ayudarnos a vivir conforme a esa limpia conciencia. Señor, que tú puedas en esta hora traer convencimiento de pecado. El pecado nunca es un juego. Nunca nos deja como si nosotros quisiéramos apiarnos donde quisiéramos. Siempre tiene implicaciones, siempre hay consecuencias, siempre nos va a llevar más lejos de lo que quisiéramos ir. Hace aproximadamente 450 años, en una iglesia, o más bien en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, una gran multitud estaba ya en este lugar convocada. Un sacerdote o padre de los reformadores se iba a retractar. Él iba a pedir perdón públicamente por haber abrazado la fe cristiana. Tomás Cranmer. Se anunció que él iba a pedir perdón. Cuando se le dio la oportunidad, aquel hombre vestido de harapos, más de 3 años de cárcel, se paró en medio delante de la multitud. La reina María I o María la Sanguinaria le obligó a que él se retractara, amenazándole que lo iba a quemar en la hoguera. Esta mujer lo odiaba porque él había facilitado el divorcio de su papá y su mamá, el rey Enrique VIII y Catalina de Aragón. Cuando Tomás Cranmer, sacado de la prisión, vestido de manera andrajosa, débil, ya él había firmado aquel edicto donde se retractaba y asumía la fe católica una vez más. Pero para sorpresa de todos los que estaban allí, el 21 de marzo de 1556, Tomás Cranmer dijo lo siguiente: yo me retracto de haberme retractado y tengo que confesar públicamente que lo que yo firmé lo hice en debilidad, por temor, porque 2 de mis grandes amigos fueron quemados en la hoguera. Pero públicamente yo digo que yo soy un seguidor de Cristo. Y en cuanto al Papa lo niego y lo tengo por enemigo anticristo y con toda su falsa doctrina. Pero no solamente dijo eso, él fue más lejos. Como esta mano fue la que firmó aquel edicto, aquel documento, esta mano fue la primera en traicionar la fe. Yo decido que sea ella la primera que sea quemada. Y Tomás Cranmer metió la mano en medio de la hoguera hasta que se quemó como un pedazo de leña. Y luego dio un paso hacia la hoguera y fue quemado delante de todos los que estaban en aquella plaza. Hermanos, ¿quién pudo sostenerle a él en medio de aquella prueba? El mismo Dios que le había salvado. El mismo Dios que le había capacitado para resistir. Ese es el mismo Dios al cual tú y yo le servimos. Por lo tanto, al igual que Timoteo, en esta mañana somos retados a que podamos vivir a la luz de esta buena batalla. Y al hacerlo, debemos hacerlo recordando el llamado que se nos ha hecho. Recordando que debemos pelear de manera íntegra, teniendo una limpia conciencia y aferrados a la sana doctrina. Pero al mismo tiempo debemos pelear la buena batalla, recordando hacerlo en el contexto de una iglesia local y en medio de un mundo hostil a Dios, a su verdad, a su palabra, que no nos va a felicitar, sino que va a tratar de apartarnos de la fe. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Ayúdanos en este día a reflexionar en la manera en que estamos viviendo y caminando en nuestra fe. Guárdanos en medio de los peligros.
de los ataques que vienen a nuestra vida. Sigue sosteniéndonos, oh Dios. Yo te pido, Señor, una vez más, que si aquí hay alguien que no te conoce, que pueda ser traído a novedad de vida. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén.